Al principio no le di mucha importancia. Y eso es precisamente lo que ahora más me inquieta, lo normal que parecía todo justo antes de que empezara a desmoronarse. Era el día antes de mi cumpleaños, y se suponía que saldríamos temprano a la mañana siguiente hacia un tranquilo resort de montaña cerca de Aspen. Nada ostentoso, nada exagerado, solo unos días lejos de todo. Aire limpio, silencio, quizá un reinicio. Al menos, así fue como Tiffany lo había planteado cuando sugirió el viaje. Mirándolo ahora, estaba inusualmente involucrada en que todo saliera perfecto. Las maletas ya estaban junto a la puerta principal. La mía la había preparado la noche anterior, sencilla, práctica, nada especial. La suya, en cambio, parecía organizada con intención. Cerrada con cuidado, colocada en el ángulo justo, como si estuviera preparada para una foto. Incluso las etiquetas estaban bien acomodadas. Ella estaba abajo, en la cocina, moviéndose con una energía tranquila que no le había visto en mucho tiempo. No estaba nerviosa ni apresurada. Solo, controlada. Concentrada. Oye, dijo con naturalidad, como cualquier otro día, ¿puedes traer mi bolso de viaje de arriba? Creo que lo dejé en el armario de la habitación de invitados. Sí, claro, respondí sin pensarlo 2 veces. Si hubo un momento en el que todo pudo haber sido distinto, probablemente fue ese. Subí las escaleras. La casa estaba en silencio, salvo por el leve sonido de los platos abajo. La habitación de invitados estaba ligeramente oscura, con las cortinas a medio cerrar, con esa sensación de quietud intacta que siempre tenía. No parecía un lugar que alguien usara de verdad, más bien un espacio que manteníamos por costumbre. El bolso estaba exactamente donde ella dijo. Medio escondido bajo la silla junto a la ventana, como si alguien lo hubiera dejado allí sin pensar. Pero incluso entonces, algo no me encajaba. Tiffany no era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias. Terminaba todo, cerraba, doblaba, alineaba. El bolso no estaba completamente cerrado. Solo un poco abierto, como si alguien hubiera interrumpido el movimiento. Me agaché para cogerlo y, al levantarlo, algo se deslizó del bolsillo lateral y cayó al suelo con un sonido suave y hueco. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún objeto suelto, quizá un recibo o una goma para el pelo. Pero cuando miré hacia abajo, vi que no era ninguna de esas cosas. Era una tarjeta de acceso. Delgada, de plástico, con acabado mate. De las que solo te dan en hoteles o alojamientos privados. No es algo que uno lleve encima por casualidad, a menos que la haya usado recientemente. La recogí despacio, girándola entre mis dedos. Tenía un logotipo, minimalista, limpio, ese tipo de diseño que transmite exclusividad sin esfuerzo. No era de ninguna cadena grande ni de diseño genérico. Era algo específico. Intencionado. También había una funda de papel alrededor. Y fue entonces cuando noté la fecha. Reciente. No de hace meses. No algo que pudiera descartarse como viejo u olvidado. Lo suficientemente reciente como para que no encajara en la explicación de un bolso prestado, a menos que esa explicación llegara rápido. Demasiado rápido. Me quedé allí más tiempo del necesario, simplemente mirándola. Sin reaccionar. Sin sacar conclusiones. Solo, dejando que la idea se formara por sí sola. Porque aquello no parecía una coincidencia. Parecía un detalle que no debía ser visto. Exhalé despacio, tomé el bolso y bajé. Tiff, la llamé, manteniendo un tono neutral. ¿Qué es esto? Se giró de inmediato. Demasiado rápido. Sus ojos se fijaron en la tarjeta antes incluso de que yo entrara por completo en la cocina. Y durante una fracción de segundo, apenas un instante, estuvo ahí. Un destello. No exactamente pánico. Reconocimiento. Luego desapareció, sustituido por algo pulido, controlado. Ah,
¿eso? Dijo con ligereza, soltando una pequeña risa suave. Eso no es mío. Se acercó, secándose las manos con una toalla, completamente serena. Sin pausa. Sin confusión. Sin una espera, ¿dónde encontraste eso? Solo una respuesta. Lista. No me moví. Solo la sostuve ligeramente hacia ella, observándola. Le presté ese bolso a Megan hace un tiempo, continuó, tomando la tarjeta sin dudar. Se fue de viaje, ni siquiera recuerdo a dónde. Debió dejarla ahí dentro. No me di cuenta. Ahí estaba. Dicho con fluidez. Con naturalidad. Como si ya lo hubiera dicho antes. ¿Megan? Pregunté, más para ver cómo reforzaba la historia que por necesidad. Sí, asintió Tiffany rápidamente. Ella y Josh se fueron de escapada, ¿recuerdas? A algún sitio elegante. Seguramente se le olvidó sacarla del bolsillo. Luego me sonrió. Suave. Tranquila. Sin preocupación. Y eso fue lo que no me encajó. Porque no hubo esfuerzo en su explicación. Ninguna búsqueda de detalles. Ninguna duda. Ningún intento de recordar. Solo. Como una línea recta entre la pregunta y la respuesta. Como si ya lo hubiera ensayado en algún momento. Asentí lentamente, como si lo aceptara. Entendido, dije, dejando el bolso junto a la puerta, al lado de las maletas. Ella se giró casi de inmediato y volvió a lo que estaba haciendo, como si el momento ya hubiera pasado. Como si no mereciera una segunda reflexión. Pero yo no seguí ese guión. Me quedé allí unos segundos más de lo necesario, observándola desde atrás. La forma en que se movía. La forma en que volvió a tararear. La manera en que todo en su lenguaje corporal decía, esto ha terminado, no hay nada que ver. Y entonces me golpeó, no como una revelación, sino como un cambio. Algo sutil, pero permanente. Porque ya no se trataba de la tarjeta. Se trataba de cómo lo había manejado. Demasiado limpio. Demasiado rápido. Demasiado preparado. Como si la explicación existiera antes de la pregunta. No insistí. No pregunté más. No cuestioné nada. Simplemente lo dejé ahí, como una pieza de información con la que aún no sabía qué hacer. La cena de esa noche fue normal. O al menos lo parecía desde fuera. Hablamos del viaje, del clima, de si deberíamos salir antes para evitar el tráfico. Ella rió en los momentos adecuados. Hizo las preguntas correctas. Interpretó su papel a la perfección. Y yo hice lo mismo. Porque algo me decía, no de forma consciente, sino instintiva, que lo que fuera que estaba ocurriendo, no lo descubriría reaccionando demasiado pronto. Así que me quedé en silencio. Pero por dentro, algo ya había comenzado. No era enfado. Ni siquiera sospecha del todo. Era conciencia. Un cambio de estar dentro del momento, a observarlo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, noté cosas que normalmente no habría notado. Como inclinaba ligeramente su teléfono para que no se viera la pantalla cuando lo revisaba. Como lo bloqueaba rápidamente cuando yo pasaba cerca. Como sus respuestas, aunque cálidas, tenían un pequeño retraso, como si estuviera manteniendo dos conversaciones al mismo tiempo, una conmigo y otra en otro lugar. Nada de eso era suficiente por sí solo. Pero todo junto. Parecía el comienzo de algo estructurado. No algo aleatorio. No accidental. Y mientras estaba acostado en la oscuridad, mirando al techo mientras ella dormía a mi lado, un pensamiento se repetía una y otra vez en el fondo de mi mente. No era la primera vez que tenía esa respuesta preparada. Solo era la primera vez que yo me daba cuenta. La mañana siguiente no se sintió como un nuevo día. Se sintió como la continuación de algo a lo que yo no había aceptado pertenecer. Me desperté antes que Tiffany,
lo cual no era inusual, pero esta vez no hubo dudas en mis movimientos. No me quedé en la cama, no revisé el teléfono. Solo una conciencia silenciosa instalada en mi pecho, firme y presente. Giré ligeramente la cabeza y la miré. Dormía de lado, dándome la espalda. Respiraba con calma. Tranquila. Exactamente como alguien que no tiene nada que le pese. Eso antes me tranquilizaba. Ahora solo me hacía pensar. Porque el contraste no tenía sentido. No la había confrontado. No había levantado la voz. No hubo discusión, ni tensión, nada que debiera haber cambiado el ritmo de nuestra rutina. Y sin embargo, algo dentro de mí ya se había desplazado. Me levanté en silencio, con cuidado de no despertarla, y bajé. La casa estaba en calma. La misma quietud de la noche anterior, pero ahora se sentía más pesada, como si guardara algo no dicho entre las paredes. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y dejé que mis pensamientos fluyeran. Al principio intenté restarle importancia. Es solo una tarjeta. Es solo un bolso que prestó a una amiga. Es solo una coincidencia. Eso es lo que haría una persona normal, ¿no? Aceptar la explicación y seguir adelante. Pero el problema no era el objeto. Era el patrón que mi mente empezaba a construir a su alrededor. Porque en cuanto dejé de obligarme a no pensar en ello, empezaron a aparecer otras cosas. No cosas dramáticas. No señales evidentes. Pequeños detalles. De esos que uno ignora porque por sí solos no parecen importantes. Como el hecho de que dejó de dejar el teléfono sobre la encimera de la cocina cuando iba al baño. Antes era normal. Ahora siempre lo llevaba en la mano o lo dejaba boca abajo. O la forma en que inclinaba ligeramente la pantalla en el coche. No lo suficiente para que fuera obvio. Solo lo justo para que no pudieras verla por casualidad. O como sus entrenamientos empezaron a alargarse. Al principio eran 20 minutos más. Luego 1 hora. Y de repente, tenía sesiones en grupo que terminaban tarde, seguidas de paradas rápidas en algún sitio antes de volver a casa. Y cada vez que preguntaba, las respuestas eran limpias. Demasiado limpias. El tráfico estaba horrible. Todos se quedaron más tiempo. Pasamos a comer algo rápido. Nada que pudieras discutir. Nada que pudieras refutar. Solo lo suficiente para cerrar la conversación. Tomé un sorbo lento de café, mirando a la nada. Cuanto más lo pensaba, menos aleatorio parecía. Empezaba a transformarse en otra cosa. Algo estructurado. Recordé una noche, aproximadamente un mes atrás. Había llegado a casa más tarde de lo habitual, vestida de una forma distinta a lo que normalmente usaría para algo aburrido del trabajo, como ella lo llamaba. Incluso hice una broma en ese momento. No sabía que las hojas de cálculo ahora requerían tacones. Ella se rió. Demasiado rápido. Muy gracioso, respondió, quitándole importancia como si no mereciera explicación. En ese momento lo dejé pasar. Ahora, ese recuerdo regresaba de otra manera. No como un recuerdo. Como una pieza. Luego estaban las reuniones con las chicas. Antes eran predecibles. El mismo grupo, el mismo lugar, el mismo horario. Enviaba fotos, actualizaciones al azar, pequeños mensajes durante la noche. Últimamente, nada. Sin fotos. Sin comentarios. Solo un simple salimos un rato al regresar. Y ese fin de semana con las chicas. Ese destacaba más que todos. Porque Tiffany documentaba todo. Viajes, cenas, incluso paseos al azar, siempre había algo. Fotos, historias, algo compartido. Pero ese fin de semana. Nada. Ni una sola foto. Ni una. Recuerdo que en su momento le pregunté. ¿No fueron a algún lugar bonito? Se encogió de hombros.
Sí, estuvo bien. Solo necesitaba desconectar un poco de todo. Y eso fue todo. Sin detalles. Sin explicación. Simplemente cerrado. Me recosté en la silla, soltando el aire lentamente. Por separado, nada de eso significaba algo. Pero en conjunto, ya no parecía coincidencia. Parecía un patrón al que no había prestado atención. Unos pasos arriba interrumpieron mis pensamientos. No me moví. Unos segundos después, la escuché bajar. Buenos días, dijo, con un tono ligero, casual, como si nada estuviera fuera de lugar. Buenos días, respondí, manteniendo la neutralidad. Se acercó, se sirvió café y se apoyó ligeramente en la encimera. ¿Estás emocionado por el viaje?, preguntó, mirándome de reojo. Sí, dije. Estará bien. Sonrió. Esa misma sonrisa. Cálida. Familiar. Ensayada. La observé unos segundos más de lo habitual, intentando notar si había algo diferente en su forma de comportarse. No lo había. Y ese era el problema. Porque si estaba ocurriendo algo, no estaba cometiendo errores. Ni uno solo. Lo que significaba una de dos cosas. O yo estaba pensando demasiado. O llevaba suficiente tiempo en esto como para sentirse cómoda. ¿Estás bien?, preguntó de repente, notando mi mirada. Sí, respondí, asintiendo ligeramente. Solo estoy cansado. Lo aceptó al instante. Sin preguntas. Sin curiosidad. Simplemente volvió a lo suyo. Y otra vez, fue demasiado fácil. Pasamos el resto de la mañana revisando los últimos detalles del viaje. Comprobando reservas, confirmando horarios, asegurándonos de que todo estuviera listo. Desde fuera, todo estaba exactamente como debía. Pero por dentro, yo ya no estaba en ello. Estaba observando. Escuchando. Mirando. Cada palabra que decía parecía tener un propósito. Cada reacción parecía medida. No falsa. Solo, controlada. En un momento, su teléfono vibró sobre la encimera. Lo miró apenas un segundo y luego lo giró sin abrir el mensaje. Ese pequeño gesto se me quedó grabado. Porque fue automático. No es algo que haces cuando estás relajado. Es algo que haces cuando sabes que alguien más podría verlo. No dije nada. No pregunté. Simplemente lo guardé. Para cuando terminamos de cargar todo en el coche ese mismo día, ya había dejado de pensar en términos de sí. No era una conclusión. Aún no. Pero tampoco era duda. Era algo intermedio. Una comprensión silenciosa de que había más bajo la superficie de lo que yo había querido admitir. ¿Y lo peor? No me sentía sorprendido. Me sentía tarde. Como si me hubiera perdido el inicio de algo que ya llevaba tiempo en marcha. Mientras nos preparábamos para salir a la mañana siguiente, Tiffany pasó a mi lado, rozando ligeramente mi brazo como siempre hacía. Un gesto pequeño, familiar. Reconfortante. Normal. Y por un segundo, casi me permití volver a esa versión de la realidad en la que todo tenía sentido. Pero entonces recordé la tarjeta. La fecha. La explicación que llegó demasiado rápido. Y esa sensación volvió. No era enfado. Ni siquiera celos. Solo claridad. Algo ya había comenzado. Yo simplemente aún no lo había alcanzado. 2 semanas después, dejé de fingir que era solo una sensación. Para entonces, todo había vuelto a una especie de normalidad extraña. Habíamos hecho el viaje. Habíamos regresado. La vida había retomado su ritmo habitual en la superficie, trabajo, cenas. Conversaciones pequeñas que llenaban el espacio sin decir realmente mucho. Si alguien nos miraba desde fuera, nada había cambiado.
pero por dentro, yo ya no reaccionaba a las cosas cuando ocurrían. Las estaba registrando. No fue algo consciente al principio. No fue como despertarme un día y decidir investigar a mi propia esposa. Simplemente, se convirtió en la única forma de entender lo que estaba viendo. Los patrones empezaron a formarse sin esfuerzo. Las horas a las que salía. Cuánto tiempo estaba fuera. Lo que decía antes de irse frente a cómo actuaba al regresar. Y, sobre todo, lo que no encajaba. Había una distancia en ella, pero no era evidente. No era fría ni agresiva. De hecho, parecía compensarlo. Algunos días era más atenta de lo normal. Más cercana. Más involucrada en las conversaciones. Como si estuviera equilibrando algo. Eso fue lo que se me quedó grabado. Porque la distancia genuina suele ser caótica. Esto no era caótico. Esto era controlado. Calculado. Como si supiera exactamente cuánto dar para mantener todo estable. Mi cumpleaños se acercaba y Tiffany decidió organizar una fiesta. Eso, por sí solo, debería haber significado algo. Ella no era de las que hacían grandes celebraciones a menos que realmente le importara. Y esto no era solo una cena o una pequeña reunión, estaba planificado. Decoraciones. Invitados de distintas partes de nuestra vida. Incluso un fotógrafo. Al principio, casi dejé que eso me hiciera bajar la guardia. Porque ese tipo de esfuerzo se siente real. Se siente como una prueba de que aquello que te preocupa no puede ser cierto. Pero algo no me encajaba. Se sentía excesivo. No en el buen sentido. Más bien como una sobrecompensación. Como si estuviera reforzando una imagen. El día de la fiesta, todo pasó rápido. Gente llegando. Música sonando. Voces llenando la casa. Tiffany se movía entre todo con facilidad. Saludando a los invitados. Riéndose. Tocando mi brazo de vez en cuando, acercándose lo justo para que se notara. Si había una actuación en marcha, ella la controlaba por completo. Y yo interpreté mi papel. Porque para entonces ya entendía algo importante. Si actuaba demasiado pronto, perdería visibilidad. Así que me quedé en silencio. Presente. Observando. En un momento de la noche, me aparté de la sala principal para ir a la cocina a por una bebida. No fue algo intencional. Solo necesitaba un descanso del ruido. Fue entonces cuando vi su bolso sobre la encimera. No era el que solía usar. Nuevo. Impecable. Estructurado. No sé qué me hizo mirarlo más tiempo de lo normal. Tal vez ya era costumbre. Tal vez instinto. O tal vez una parte de mí ya sabía que había algo ahí. La parte superior estaba ligeramente abierta. No lo suficiente como para llamar la atención. Pero sí lo suficiente para ver dentro si estabas en el ángulo correcto. Y entonces lo vi. Un teléfono antiguo. No roto. No desechado. Simplemente, allí. Lo reconocí de inmediato. Meses atrás me había dicho que dejó de funcionar. Que lo había reemplazado y nunca se molestó en arreglarlo. Pero no parecía roto. Parecía activo. Cargado. Guardado. No lo toqué de inmediato. Solo me quedé allí, mirándolo unos segundos, dejando que esa misma sensación silenciosa volviera a asentarse. Entonces la pantalla se iluminó. No porque lo tomara, sino porque llegó un mensaje. No necesitaba desbloquearlo. No necesitaba adivinar. La vista previa era suficiente. Un nombre. Noah. Y una línea de texto que no dejaba espacio para interpretaciones. Algo sobre confirmar su próximo viaje. Y mencionando un lugar al que ya habían ido juntos. Juntos. No nosotros. No grupo. Específico. Directo.
Sentí algo cambiar en mi pecho, pero no fue explosivo. No fue rabia. No fue pánico. Fue algo más frío. Más definitivo. Porque ese momento eliminó toda ambigüedad. Todo lo que había estado armando. Todo lo que había tratado de no asumir. Encajó en un solo segundo silencioso. Tomé el teléfono. Despacio. Con intención. Mis manos no temblaban. Mi respiración no cambió. Si acaso, todo se volvió más enfocado. Claro. Lo abrí. Sin contraseña. Eso por sí solo ya decía algo. O no esperaba que lo encontrara. O creía que yo no llegaría tan lejos. Los mensajes estaban ahí. No ocultos. No borrados. Simplemente organizados de una manera que mostraba familiaridad. Conversaciones que no habían empezado recientemente. Tenían historia. Viajes planeados. Lugares visitados. Referencias internas. Fotos. No explícitas. Pero lo suficientemente cercanas como para que no hubiera dudas sobre lo que era. Esto no era un error. No era algo que simplemente pasó. Era una relación. Estructurada. Continua. Mantenida junto a nuestro matrimonio como una vía paralela. Deslicé la pantalla durante más tiempo del necesario. No porque necesitara más pruebas, sino porque una parte de mí necesitaba entender el alcance. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? Y la respuesta era simple. El suficiente tiempo como para que no fuera algo reciente. El suficiente tiempo como para que fuera normal para ella. Una risa desde la otra habitación me devolvió a la realidad. Voces. Música. La fiesta seguía. Mi cumpleaños. Mi casa llena de gente. Y yo de pie en la cocina, sosteniendo una versión de la realidad de la que no había formado parte. Bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. Misma posición. Mismo ángulo. Como si nada hubiera sido tocado. Luego tomé una bebida y volví a la sala. Tiffany me vio casi de inmediato. Sonrió. Se acercó. Apoyó su mano suavemente sobre mi pecho, como siempre hacía delante de la gente. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Y por primera vez desde que todo había empezado. No estaba fingiendo. Estaba seguro. Después de esa noche, no la confronté. Esa fue la primera decisión real que tomé. No emocional. No impulsiva. Deliberada. Porque en el momento en que vi esos mensajes, algo cambió en mi forma de pensar. Dejó de tratarse de sorprenderla en algo. Dejó de tratarse de dudas. Se trataba de entender el panorama completo. Y sabía una cosa con certeza, si reaccionaba demasiado pronto, solo vería lo que ella quisiera que viera. Así que me quedé en silencio. La mañana siguiente se sintió casi irreal. Se movía por la cocina como si nada hubiera pasado. La misma rutina. El mismo tono. Las mismas pequeñas preguntas sobre el café, el desayuno, los planes del día. Y yo la seguí. Respondí con normalidad. Actué con normalidad. Porque ahora ya no intentaba averiguar si algo estaba mal. Estaba confirmando cuánto estaba mal. Empecé poco a poco. No revisando todo de golpe, sino prestando atención a lo que ya estaba ahí. Sus hábitos. Sus horarios. La forma en que se comunicaba. Noté lo consistentes que eran sus patrones. Mensajes que llegaban a horas específicas. Respuestas cortas cuando estaba conmigo, más largas cuando estaba sola. Y lo más importante, su capacidad de cambiar. Un momento completamente presente, atenta, involucrada. Al siguiente, distante por una fracción de segundo, como si su atención se hubiera ido a otro lugar antes de volver. No era algo aleatorio.
Era controlado. Unos días después, esperé a que se fuera a uno de sus entrenamientos. Se llevó su teléfono principal. Pero no se llevó el antiguo. Eso me dijo todo lo que necesitaba. Fui directo a él. Esta vez, sin dudar. Sin pausa. Lo desbloqueé y profundicé más. Mensajes que no había visto antes. Más antiguos. Conversaciones que llenaban espacios que ni siquiera sabía que existían. Viajes que coincidían perfectamente con los fines de semana con las chicas. Reservas. Ubicaciones. Fotos vinculadas a lugares de los que nunca me había hablado. Y las marcas de tiempo. Esa fue la parte que hizo que todo encajara. Porque no era caótico. No había coincidencias descuidadas. Ni errores. Todo estaba espaciado. Planificado. Gestionado. No solo estaba ocultando algo. Estaba manteniendo dos líneas de tiempo. Una conmigo. Otra con él. Y lo hacía sin que chocaran. Seguí revisando. No porque necesitara más pruebas. Sino porque necesitaba entender la estructura. Encontré correos electrónicos. No en su cuenta principal. Una secundaria. Limpia. Minimalista. Usada solo para intercambios específicos. Confirmaciones de reservas. Detalles de viajes. Todo organizado de una forma que evitaba llamar la atención. No era caos emocional. Era un sistema. Y esa realización fue más dura que cualquier otra cosa. Porque significaba que esto no era impulsivo. No era confusión. Era intencional. Calculado. Copié todo. Mensajes. Fotos. Reservas. Fechas. No de forma desordenada. Ni con prisa. Con cuidado. Organizado. Como si estuviera documentando algo que tendría que verse con claridad más adelante. Luego lo dejé todo exactamente como estaba. Sin rastros. Sin señales de que alguien hubiera tocado algo. Cuando volvió esa noche, su comportamiento no cambió. Y eso me dijo otra cosa. No sospechaba nada. Lo que significaba que creía seguir teniendo el control. Esa creencia me dio tiempo. Durante la semana siguiente, fui más lejos. Una tableta antigua que no usaba desde hacía meses. Copias de seguridad que probablemente había olvidado. Almacenamiento en la nube vinculado a cuentas que pensaba que ya no estaban activas. Cada pieza añadía más claridad. Más confirmación. Más evidencia de que esto no era solo una relación oculta. Era una segunda vida completamente construida. Y la había estructurado de tal manera que le permitía moverse entre ambas sin fricción. En algún momento, dejé de sorprenderme por lo que encontraba. Se volvió esperado. Predecible. Como leer capítulos de algo que ya estaba escrito. La parte más inquietante ni siquiera eran los mensajes. Era su tono. Tranquilo. Seguro. A veces incluso, instructivo. Como si no solo participara en esa situación. La entendiera. La controlara. Había momentos en los que explicaba cosas. No a él. Sino en notas. Borradores. Fragmentos de pensamiento. Como hablar de necesitar espacio. Como presentar la distancia como algo personal, no relacionado con la pareja. Como evitar conflictos mientras trasladaba lentamente el peso emocional hacia otro lado. Leí esas líneas más de una vez. No porque fueran complejas. Sino porque eran claras. Demasiado claras. No había confusión en ellas. Ni dudas. Solo pasos. Y fue entonces cuando dejó de ser algo personal de la forma en que yo lo esperaba. No era solo una traición. Era estrategia. No estaba reaccionando a sentimientos.
Estaba gestionando resultados. Esa comprensión se asentó en silencio. Sin explosiones. Sin dramatismo. Simplemente, definitiva. Recuerdo estar sentado una noche, con la casa completamente en silencio, revisando todo lo que había reunido. Mensajes. Fechas. Patrones. Todo encajaba. Todo era coherente. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentía que estuviera persiguiendo algo. Lo tenía. La imagen completa. ¿Y lo más inquietante? Ella había asumido que yo nunca lo vería. No porque me subestimara, sino porque confiaba en otra cosa. Mi constancia. Mi paciencia. Mi tendencia a confiar. Construyó todo alrededor de eso. Alrededor de la idea de que no alteraría el sistema. De que me quedaría donde me había colocado. Y durante mucho tiempo, tenía razón. Pero ya no. Cerré la carpeta en mi portátil y me recosté en la silla. Sin enfado. Sin necesidad de reaccionar de inmediato. Solo claridad. Porque ahora no se trataba de descubrir qué estaba pasando. Se trataba de decidir qué hacer con ello. Y por primera vez desde que recogí aquella tarjeta. Ya no iba por detrás. Mi cumpleaños se sintió diferente incluso antes de empezar. No de una manera evidente. Nada dramático. Solo, silencioso. Como si todo ya estuviera decidido en algún lugar bajo la superficie, y el día solo fuera a revelar partes poco a poco. Tiffany se levantó temprano. Con más energía de lo habitual. Moviéndose por la casa con intención, revisando cosas, ajustando detalles, asegurándose de que todo se viera bien. Las decoraciones de la noche anterior seguían ahí, pero ella las perfeccionaba, como si la apariencia importara más ahora que el momento en sí. Gran día, dijo con una sonrisa cuando me vio. ¿Listo para la segunda ronda? Asentí. Sí. Parece que te has esforzado mucho. Ella rió suavemente. Bueno, es tu cumpleaños. Esa frase se me quedó más tiempo del que debería. Porque sonaba bien. Pero no se sentía bien. Por la tarde, la gente empezó a pasar de nuevo. No una fiesta completa como la noche anterior, pero suficiente para mantener la casa animada. Amigos, conocidos, algunos compañeros de trabajo suyos que no conocía demasiado. Y ahí fue cuando algo empezó a cambiar. Porque ahora que miraba todo de otra manera, notaba cosas que antes habría ignorado. Con quien pasaba tiempo hablando. Como ciertas personas interactuaban con ella. Miradas breves. Intercambios cortos. Momentos que parecían familiares. No sospechosos por sí solos. Pero conectados de una forma que no parecía aleatoria. En un momento, me presentó a un hombre al que describió como un antiguo colega. Mark, este es Daniel, dijo con naturalidad. Trabajamos juntos hace un tiempo. Me estrechó la mano con firmeza. He oído mucho sobre ti. Esa frase otra vez. Normal. Pero ahora, todo lo normal tenía capas. Igualmente, respondí, manteniendo el tono neutral. Él sonrió, pero no completamente con los ojos. ¿Y Tiffany? No se quedó. No amplió la presentación. Simplemente siguió adelante. Ese era el patrón. Presentar. Reducir. Redirigir. Como si controlara la profundidad de cada interacción. Me mantuve atento. Sin mirar fijamente. Sin ser evidente. Solo observando. Más tarde, la noche se relajó en grupos pequeños. Las conversaciones se dispersaron, la gente se acomodó, las bebidas fluían con más facilidad. Fue entonces cuando ocurrió. Estábamos en la sala, con algunas personas alrededor, cuando Tiffany hizo un comentario sobre algo sin importancia. Ni siquiera recuerdo qué lo provocó. Pero recuerdo exactamente lo que dijo.
Sí, bueno, ya sabes cómo es él, dijo con ligereza, señalándome. Si yo no me encargara de las cosas, nada se haría. La gente se rió. La gente se rió. No fuerte. No de forma agresiva. Solo lo suficiente para notarlo. Para que pareciera una broma. Pero no eran solo las palabras. Era el tono. La forma en que lo presentó. La manera en que me colocó. No como pareja. Sino como alguien, dependiente. Limitado. Sonreí. Porque eso es lo que haces en esos momentos. Pero por dentro, algo encajó. Porque eso tampoco fue al azar. Fue deliberado. Un pequeño ajuste en la percepción. Sutil. Socialmente aceptable. Pero intencional. Y luego fue a peor. Unos minutos después, añadió otra frase. Sinceramente, no sé cómo sobreviviría sin mí. Más risas. Un poco más fuertes esta vez. Y otra vez, disfrazado de humor. Pero esta vez, no reaccioné de inmediato. Solo la miré. No mucho tiempo. No lo suficiente como para que alguien más lo notara. Solo lo justo para ver algo en su expresión. Y lo que vino fue culpa. Fue seguridad. Como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar sin consecuencias. Ese momento se me quedó grabado. Porque no se trataba de vergüenza. Se trataba de posicionamiento. Público. Gradual. Reescribiendo la narrativa de quién era yo en la relación. Y luego ocurrió algo aún más revelador. Ese mismo hombre, Daniel, pasó junto a ella en silencio. Sin anunciarse. Sin llamar la atención. Solo un movimiento pequeño y controlado. Y al pasar, le entregó algo. Doblando. Impreso. Ella lo tomó sin dudar. Sin sorpresa. Sin confusión. Solo un gesto rápido y natural, como si lo esperara. Luego lo sostuvo en la mano, casi oculto. Pero lo vi. No con claridad total. Pero lo suficiente. Y algo en ese intercambio me impactó más que cualquier otra cosa ese día. Porque fue limpio. Silencioso. Coordinado. Eso no era coincidencia. Era implicación. No me moví de inmediato. No reaccioné. Me quedé exactamente donde estaba unos segundos más, dejando que el momento se asentara. Luego me excusé con naturalidad y caminé hacia la cocina. Desde ahí tenía una vista parcial del salón. Lo suficiente para observar sin ser visto. Tiffany se movía con normalidad. Seguía hablando. Seguía sonriendo. Seguía interpretando su papel a la perfección. Pero ahora yo sabía algo que ella no esperaba que supiera. No estaba actuando sola. Esa comprensión lo cambió todo. Porque significaba que la estructura que había descubierto iba más allá de ella. Había otras personas que lo sabían. Que lo sostenían. Que lo mantenían. Ya fuera de forma consciente o pasiva. Observé cómo, al cabo de un momento, se apartó. Hacia el pasillo. Fuera de la vista directa. Entonces me moví. Sin prisa. Sin llamar la atención. Solo con control. Seguí el mismo camino que ella, manteniendo la distancia suficiente para no coincidir. Cuando llegué al pasillo, estaba a unos pasos delante, cerca de una mesa lateral. El papel doblado era ahora parcialmente visible en su mano. Y esta vez, vi lo suficiente. Un itinerario impreso. Diseño limpio. Fechas. Lugares. Y arriba, durante una fracción de segundo antes de que lo ajustara. El mismo nombre del alojamiento de la tarjeta. Eso fue todo. No más dudas. No más piezas que encajar. Solo confirmación. Clara. Directa. Innegable. No solo había estado allí.
Tenía planes de volver. Y no lo estaba ocultando a todos. Solo a mí. Di un paso atrás antes de que pudiera girarse. Regresé a la cocina. Tomé un vaso. Bebí un sorbo. Y me quedé allí un momento, dejando que todo se asentara. Sin reaccionar. Sin romperme. Solo asimilándolo por completo. Porque ahora, la imagen no solo estaba completa. Era más grande de lo que había pensado al principio. Esto no era solo una relación escondida. Estaba sostenida. Facilitada. Protegida por otros que sabían exactamente lo que hacían. Y en ese momento, algo más quedó claro. Esto no iba a ser una confrontación simple. No iba a ser emocional. Iba a requerir precisión. Porque lo que ella había construido no era frágil. Estaba diseñado para sostenerse. Volví al salón. Tiffany me miró de inmediato. La misma sonrisa. La misma calidez. La misma versión perfectamente construida de todo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí con calma. Y por primera vez. No solo estaba seguro de ella. Estaba seguro de lo que tenía que hacer después. Después de ese día, dejé de buscar sorpresas. Porque ya no quedaban. Todo lo que iba a encontrar ahora, ya estaba ahí. Simplemente no lo había visto antes. El cambio fue sutil, pero transformó la forma en que afrontaba todo. Ya no reaccionaba. Ni siquiera estaba realmente buscando. Estaba confirmando. Y una vez que empiezas a ver algo con claridad, es casi imposible dejar de verlo. Los días siguientes, Tiffany se comportó exactamente igual. El mismo tono. El mismo ritmo. La misma mezcla cuidadosamente equilibrada de distancia y atención. Si acaso, se inclinó un poco más hacia su versión ideal. Más presente en la cena. Más participativa en las conversaciones. Pequeños gestos. Pequeños detalles. Lo justo para mantener la ilusión. Pero ahora entendía lo que era. Mantenimiento. No conexión. Esperé el momento adecuado. No en lo emocional. En lo práctico. Un espacio donde pudiera profundizar sin interrupciones. Llegó antes de lo que esperaba. Mencionó que una noche estaría fuera más tiempo, algo relacionado con el trabajo que podría alargarse. Esa frase me llamó la atención. Porque siempre se expresaba así. Sin hora fija. Siempre flexible. Siempre dejando margen. En cuanto salió, no dudé. Fui directo al portátil. No al que usaba a diario. Al antiguo. Ese que la mayoría olvida cuando cambia de equipo. Me tomó unos minutos, pero logré acceder. Y lo que encontré no era caos. No era confusión emocional. Era estructura. Carpetas. Notas. Documentos. No etiquetados de forma evidente. Pero lo suficientemente organizados como para que, una vez entendías el patrón, fuera fácil navegar. Abrí la primera nota. A simple vista, parecía inofensiva. Solo pensamientos. Reflexiones. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. No trataba de sentimientos. Trataba de enfoque. Como hablar de la necesidad de espacio. Como introducir distancia emocional sin generar preocupación. Como redirigir conversaciones si se volvían demasiado directas. Frases simples. Cortas. Claras. Como instrucciones. Seguí desplazándome. Más notas. Más variaciones. Diferentes escenarios. Diferentes enfoques. Todo centrado en una sola cosa. Control. No un control agresivo sobre mí. Control sobre la percepción. Sobre el tiempo. Sobre la forma en que se presentaban las cosas.
Y entonces encontré algo más. Un acceso guardado. Autocompletado. Un sitio que no reconocía. Privado. Diseño minimalista. Sin marcas evidentes. Hice clic. Se abrió sin resistencia. Y ahí fue donde todo encajó por completo. No era solo ella. Había otros. Perfiles. Hilos. Conversaciones. Personas hablando de situaciones casi idénticas a la nuestra. No en términos emocionales. No con arrepentimiento. Sino en estrategia. Lenguaje que reinterpretaba todo. Expansión personal. Desarrollo emocional paralelo. Mantener la estabilidad mientras se transforma la identidad. Leí publicación tras publicación. Al principio, ni siquiera parecía real. Porque el tono era tan distante. Tan normalizado. Personas compartiendo consejos. Métodos paso a paso. Cómo gestionar dos vidas sin que colapsen. Cómo mantener tranquila a una pareja mientras se toma distancia. Cómo evitar confrontaciones mientras se construye algo distinto. Y entonces la vi. No solo leyendo. Participando. Respondiendo. Aconsejando. Sus palabras eran claras. Seguras. Estructuradas de la misma manera que las notas que acababa de leer. No estaba confundida. No estaba perdida. Sabía exactamente lo que hacía. Y más aún. Lo había estado perfeccionando. Ayudando a otros a hacer lo mismo. Ese fue el momento en que todo dejó de sentirse personal de la manera en que yo esperaba. Porque una traición, por sí sola, puede ser emocional. Caótica. Compleja. Esto no lo era. Era deliberado. Un sistema. Un método. Un marco que seguía y al que contribuía. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Sin enfado. Ni siquiera sorprendido. Solo, claro. Porque ya no quedaba ningún vacío por llenar. Ningún quizá. Ningún y sí. Solo una comprensión completa y estructurada de lo que había estado ocurriendo. No había caído en algo. Lo había construido. Paso a paso. Con cuidado. De forma intencional. Seguí revisando más. Guardé lo importante. Documenté todo. Sus publicaciones. Sus respuestas. Las líneas de tiempo. La coherencia entre lo que escribía allí y cómo actuaba en casa. Todo coincidía. Perfectamente. Esa fue la parte más inquietante. No su existencia. Su precisión. Nada se superponía. Nada se contradecía. Todo encajaba. Cuando cerré el portátil, habían pasado horas. Pero no se sintió como tiempo. Se sintió como distancia. Como si me hubiera apartado por completo de algo de lo que antes formaba parte. Cuando volvió esa noche, su comportamiento no cambió en absoluto. El mismo tono. La misma calma. La misma pequeña sonrisa al verme. Hola, dijo. ¿Aún despierto? Sí, respondí. Se acercó, dejó sus cosas, se movió como si todo estuviera exactamente como debía estar. Y por primera vez, ya no la veía de la misma manera. No emocionalmente. Ni siquiera de forma negativa. Solo, con claridad. Veía la estructura detrás de su comportamiento. La intención detrás de sus palabras. El sistema detrás de la relación. Y entonces entendí algo más. Ella ya había planeado el resultado. No exactamente el cómo ni el cuándo. Pero sí la dirección. El cambio gradual. La distancia controlada. La separación final presentada como algo natural. Algo mutuo. Algo que simplemente ocurrió con el tiempo. Ese era el camino. Ese era el guión.
Y yo lo había estado siguiendo sin darme cuenta. Hasta ahora. La observé un momento mientras se movía por la habitación. Completamente tranquila. Completamente ajena. Y fue entonces cuando ocurrió el último cambio. No en ella. En mí. Porque ya no reaccionaba. No estaba procesando. Estaba decidiendo. En silencio. Con claridad. Sin dudas. Esto no era algo que arreglar. No era algo que discutir. Era algo que terminar. Pero no desde la emoción. No de forma impulsiva. Con precisión. Porque si ella había construido un sistema, yo lo iba a desmontar de la misma manera. Paso a paso. Sin ruido. Sin advertencias. Y cuando terminara, no quedaría nada que pudiera gestionar. No la enfrenté de inmediato. Esperé hasta que todo estuvo en su lugar, cada mensaje, cada archivo, cada pieza de su sistema organizada frente a mí. Esa noche la llamé al salón y dejé una carpeta sobre la mesa. La miró, luego me miró a mí, percibiendo que algo no estaba bien. Al principio mantuvo la calma, repitiendo la misma narrativa, confusión, crecimiento, distancia. Pero a medida que pasaba las páginas, fechas, capturas, sus propias palabras, esa calma empezó a romperse. La seguridad que había sostenido durante meses se fue desmoronando poco a poco. Intentó explicarse, reinterpretarlo, pero ya no había espacio para eso. La estructura que había construido solo funcionaba mientras permanecía oculta. Ahora ya no lo estaba. Y cuando le hice la única pregunta que importaba, ¿por qué todo estaba tan calculado?, no tuvo respuesta. Después de eso, no discutí. No levanté la voz. Simplemente actué. En silencio, con eficacia, de la misma manera en que ella lo había hecho. Separé cuentas, gestioné documentos y preparé mi salida. Pero no me detuve ahí. Parte de lo que descubrí, lo justo, llegó a los lugares donde su imagen más importaba. No por venganza, sino para eliminar la ilusión de la que dependía. En pocas semanas, todo lo que había construido empezó a desmoronarse, en lo profesional, en lo social, en lo personal. ¿Y yo? Me fui sin ruido. Sin escena final, sin despedidas prolongadas. Solo distancia. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a su versión de la realidad. Estaba fuera de ella. Y eso fue todo lo que necesité para cerrar.